Buenas noches desde España, buenas tardes México. Muchas gracias por tu presentación. Especialmente quiero agradecer a mi querido amigo, el poeta y escritor Ulises Paniagua, no solo por la celebración de este segundo coloquio que vincula dos actividades estrechamente relacionadas, como son la poesía y la filosofía, sino sobre todo por la oportunidad que me brinda de explicar qué es la poesía romántica. Un concepto que se ha vulgarizado y deformado con el tiempo, hasta el punto de que hoy ya no podemos reconocer su sentido originario. Es probable que esto ocurriera porque en su primer significado, la expresión contenía muchos elementos repulsivos para cualquier sociedad que pretendiese mantener el estado vigente, y lo más fácil o astuto era neutralizarla. ¿Cómo? Pues distorsionando ciertas actitudes que caracterizaran a los poetas del romanticismo. Así, hoy se entiende por poesía romántica aquella que se centra en el amor, y la palabra romántico, de uso frecuente en varias lenguas, sirve para caracterizar a un individuo sensiblero, fantasioso, ingenuamente idealista, caballeroso, soñador, apasionado, novelero o simplemente delicado. Pero el término romantisch nació en la lengua alemana a finales del siglo XVIII con un significado distinto. Desde entonces fue diseminándose y a la vez banalizándose. Se trata de un neologismo creado por los propios miembros del movimiento estético para autodefinirse y está conectado con el vocablo Roman, que significa novela. Friedrich Schlegel definió la expresión poesía romántica en el fragmento 116 de Atheneum, la revista que sirvió de órgano de difusión a los integrantes del Círculo Romántico de Jena. Su declaración, en realidad, va más allá de un manifiesto literario con el cual se inaugura un nuevo estilo. Más bien revela el programa de la transformación cultural que estos jóvenes se proponían realizar. Para referirse a la poesía, los románticos no utilizaron la palabra Dichtung de origen alemán, porque esta designa al poema, es decir, a una composición concluida, a un resultado. Ellos usaban el término poesía, procedente del verbo griego poiein, que alude al hacer, y por tanto la poesía era para ellos la acción creadora en sentido genérico, que se despliega a través de todas las artes. Muchas veces lo atribuían con preferencia a la escritura y entonces, igual que ocurrió en Grecia, abarcaba todos los géneros literarios, divididos en poesía lírica, épica y dramática. Pero incluso en ese caso señalaba un tipo de comportamiento, la actitud ante un mundo hostil, conjurado desde la actividad estética que respeta lo otro en su diferencia, sin intentar aniquilarlo ni subordinarlo a una ley común, como sí hace la racionalidad teórica puramente conceptual. Semejante planteamiento del arte le permitió a Schlegel decir que la poesía romántica es universal y progresiva, y más aún, que se encuentra en permanente devenir, pudiendo llegar a ser o nunca ser. En consecuencia, ninguna teoría consigue dar cuenta de ella y agotarla, porque constituye un ideal alcanzable solamente a través de una crítica adivinatoria. Como resultado, es infinita y libre, por tanto, su primera ley estriba en que el poeta no se someta a ninguna ley. En realidad, la poesía romántica describe la esencia de la poesía misma y por eso se identifica con la creación artística en general. Vista desde esta perspectiva, consiste en una actividad de subjetivación emanada espontáneamente desde sí misma, que va incorporando al yo todo lo que se encuentra a su paso y avanza de forma constante sobre el mundo
sin alcanzar nunca una última meta ni una síntesis definitiva. No parece estar vinculada a un individuo determinado que la posea, ni tampoco consumirse en ninguno de sus productos. En todo caso, el poeta es un instrumento, un canal que ella utiliza para concretarse de manera similar a cómo actúa la inspiración en cuanto voz interior que sobrecoge y dicta las palabras del poema, según testimonian muchos autores, entre ellos, por ejemplo, Rainer Maria Rilke, quien insistía en que él no era propiamente el creador de las elegías de Duino, sino que se había limitado a recoger las palabras que escuchaba en su mente. Y así, en cuanto puro devenir infinito y libre, la poesía romántica conecta con el yo absoluto de Fichte, es decir, con la acción pura que posibilita todo hecho y no con el acto que resulta de ella y se encuentra cosificado en el tiempo, convertido ya en hecho. Debido a su carácter incondicionado, algunos poetas y filósofos otorgaron a dicha actividad un alcance cósmico y llegaron a identificarla con la creación divina. Por ejemplo, Schelling consideraba que la naturaleza simplemente era la poesía inconsciente del espíritu que solo alcanzaba a saber de sí misma en el hombre. Novalis, quien fue de todos los miembros del grupo el más cercano al legado filosófico de Fichte, llamó a esta actividad romantisieren, lo que podría traducirse como romantizar. Se trata de una palabra que también adoptó Friedrich Schlegel y que designa una práctica que se aleja de la estricta comprensión racional e incorpora la adivinación y el presentimiento, pues implica una referencia a la totalidad, la cual es imposible de percibir y solo puede ser supuesta o adivinada. Sin embargo, esta apelación a fuentes irracionales no implica caer en la noche donde todos los gatos son pardos, como dijo Hegel, al contrario. Romantizar es captar lo individual en relación al todo sin que pierda su peculiaridad, sin subsumirlo, determinándolo solo de acuerdo con el lugar originalísimo e insustituible que cada ser ocupa dentro de esa corriente de energía siempre fluyente y cambiante del universo, sin fijar el constante movimiento de ese organismo universal, completo y lleno de vida que es nuestro mundo, donde además de las personas y las cosas reales, existe lo que se desea, se imagina, se teme o se detesta, desde los ideales a las pesadillas, desde lo ausente a la ficción. En cierto sentido, romantizar es subjetivar el entorno, adecuarlo al yo a través de la imaginación, pero de ninguna manera comporta su manipulación con fines egoístas, porque esa transformación de lo otro, de lo que está frente a mí, exige que el yo inferior, el ego, se identifique con un yo superior que trasciende a los individuos, incluyéndolos. Así, la realidad imaginaria surge a través de un ascenso o potenciación que al arrojar su mirada sobre el mundo lo eleva, lo dignifica y lo idealiza, confiriéndole la infinitud propia de la espiritualidad. De ese modo, la poesía romántica es capaz de empatizar con lo pequeño, lo irrelevante o lo débil. Logra rescatarlo y ponerlo a buen recaudo, convirtiéndolo en órgano que refleja dentro de sí al organismo entero, haciendo de él un miembro esencial sin el cual ese cuerpo ni siquiera podría subsistir. De esta manera, en cada creación se plasma el mundo entero, desde una determinada perspectiva que nos coloca en un punto único, desde el cual puede contemplarse todo el universo, una posición semejante a la que nos brinda el Aleph del famoso cuento de Borges. Esta singular transmutación en la que consiste el arte se realiza siguiendo la misma regla de afinidad universal que funda toda magia.
De hecho, el propio Novalis llama idealismo mágico a esa mezcla de poesía y filosofía que es su pensamiento, cuya meta consiste en devolver a la vida mediante la palabra creadora los trozos agonizantes, desgajados de la totalidad. Así, mediante la interpretación implicada en el lenguaje, se restaura la unidad perdida, una paz inicial previa a la separación, lo cual inevitablemente recuerda al vínculo intrauterino con la madre, quien todo lo proveía y no dejaba necesidades sin cubrir. A su vez, el anhelo de volver a dicha integridad, invocándola, narrándola, hace que el canon literario resida para él en el había una vez, expresión con la que comienzan los cuentos. En el caso de la naturaleza, según Novalis, la poesía consigue despertar el potencial espiritual que estaba dormido en ella, aletargado bajo el peso de la visión científica. Precisamente en uno de sus versos, refiriéndose al desvelamiento de la diosa Isis, de la madre naturaleza, dice: uno levantó el velo de la diosa de Saís. ¿Y qué vio? Oh, maravilla de maravillas, se vio a sí mismo. Un ejemplo perfecto de esta subjetivación se aprecia en el paisajismo romántico, donde se plasma una naturaleza inestable, en movimiento, tempestuosa, que parece cargada de presagios y emociones, como ocurre en John Constable o en William Turner, o una naturaleza armoniosa, a pesar de ser desmesurada, terrorífica y abismal, como sucede en Caspar David Friedrich, el pintor del Círculo Romántico de Jena, cuyos fondos místicos parecen plasmar el absoluto de la indiferencia de Schelling, o incluso una naturaleza idealizada, rodeada de un halo místico e imperecedero, como la que reflejan las pinturas de Albert Bierstadt, famoso por sus grandiosas escenas del oeste americano. A través de estos ejemplos pictóricos, pretendo poner en evidencia que los románticos aspiraban a un ideal holístico de poesía que buscaba la unión de elementos diversos en la cual la voz poética pudiese actuar como un sutil hilo amoroso, capaz de suturar una herida o de recomponer los añicos dispersos de un conjunto tras una explosión. En otras palabras, buscaban en la poesía la sanación individual y social. Digo en mi libro Cuando el infinito asoma desde el abismo que su propuesta se parece a la del kintsugi, esa técnica japonesa que repara la cerámica quebrada con polvo de oro sin escamotear la rotura, gracias a lo cual puede apreciarse la belleza de las cicatrices, a la vez que el objeto se hace más fuerte. La unión de lo disperso podía reflejarse a nivel formal, y así en el fragmento 116 de Schlegel recomendaba, refiriéndose al ámbito de la literatura, reunir todos los géneros poéticos y poner en contacto a la poesía con la filosofía y la retórica, o mezclar verso y prosa, genialidad y crítica. Un modelo concreto de esta concepción se encontraría en su novela Lucinda. De hecho, está compuesta de múltiples trozos entre los cuales no siempre existe continuidad, donde se combina la reflexión filosófica con la narración y los pasajes líricos. Según cuenta Schiller a Goethe, apenas comenzó a leerla, se descompuso presa del vértigo al descubrir que había en ella algo eternamente informe y fragmentario. Pues claro, era un paradigma de modernidad que a mí me hace acordar a esas novelas del siglo XX, descontracturadas y flexibles, donde cabe todo y ya no hay una organización temporal ni temática correlativa, o a textos como La Vuelta al Día en 80 Mundos de Cortázar, que casi parecen un cajón desastre. En el fondo, esta clase de organización, o quizás mejor de desorganización discursiva, muestra que la unidad perfecta ya no existe y si bien hay que aspirar a su reconstrucción, esta jamás podría llegar a completarse.
De ahí que los románticos escapen de los sistemas filosóficos cerrados y huyan de las síntesis concluyentes. Por el contrario, prefieren expresarse en aforismos o fragmentos, como es el caso de Novalis, y dejan sus obras inacabadas o con la opción de varios finales distintos, como ocurre con el Enrique de Ofterdingen de Novalis o con el Imperión y la muerte de Empédocles de Hölderlin. Pero además, ese deseo de no ocultar las cicatrices, los vicios y los defectos, sino de aceptarlos y embellecerlos para celebrar la fortaleza de quien lucha por superar una crisis, también se reflejó desde el punto de vista del contenido. Sirvió como impulso para dibujar la figura del héroe romántico, quien se enfrenta a las sombras de sí mismo y de lo que lo circunda, denunciando esas presencias escamoteadas por la sociedad de entonces y mostrando que la luz solo se percibe en contraste con la oscuridad. De ese modo, podría decirse que la estrategia de la palabra romántica consiste en penetrar todas las esferas de la existencia para incorporarlas a la cultura, para traerlas al campo del yo y hacerlas comprensibles. Así, lo oculto, lo olvidado, lo rechazado o marginado, incluido lo racional y lo inconsciente, se despertarían a la vida revelándose no como aspectos extraños a la humanidad, sino como legítimos integrantes. El ideal perseguido era el del hombre integrado de Friedrich Schiller, que aparece en las cartas estéticas, las cartas sobre la educación estética del hombre. Por eso, los grandes temas de la poesía romántica son el mal, la locura, el deseo, el sexo, las drogas, el sueño, la noche, la muerte, la magia, el sentimiento y la imaginación, cuestiones que apenas habían sido tratadas hasta entonces. En ese sentido, como dice Isaiah Berlin en su libro Las raíces del romanticismo, antes que nada este movimiento es una rebelión, un ámbito generacional, ideológico y cultural de factura eminentemente subversiva que se empeñó en poner en cuestión todo lo establecido, de ahí que lo romántico sea, por principio, indefinible. Si, como afirmaba Baudelaire, lo romántico consiste en una manera de sentir, según la perspectiva de Berlin, sería una manera de sentir rupturista, una especie de aventura emocional que, como toda aventura, se caracteriza por un anhelo de soltar amarras, con la intención de deshacerse de todo aquello que amenaza con secar las fuentes del asombro y la espontaneidad humanas. Sobre todo, se define por el afán de romper con el discurso de la Ilustración, que santificaba el sentido común y la moderación burgueses, basados en una racionalidad científica, empírica y utilitaria puesta al servicio de las clases dominantes. En definitiva, los románticos tuvieron clara conciencia de pertenecer a una generación cuyo destino consistía en hacer una revolución cultural que acompañase y sostuviera al cambio político que se acababa de producir en Francia, para que no quedase en una transformación superficial o externa que pudiera involucionar. Su objetivo consistía en acercar las distintas facultades que habían sido contrapuestas, como la sensibilidad y el entendimiento, o las pasiones y el deber, de acuerdo con un plan de moralización guiado por la idea, anunciada poco antes por Schiller, de integrar al hombre escindido en su interior y en sus relaciones externas mediante el ejercicio del arte, y en general de una actitud estética que no juzga ni discrimina, sino que acepta, suma y totaliza. Para no dejar esto en una afirmación meramente teórica, recordemos algunos ejemplos de transgresión puestos al servicio de semejante idea. Mencionemos en primer lugar a la novela Lucinda de Schlegel, que rechazaba el matrimonio y reivindicaba sin más el sexo, intentando de algún modo incorporarlo al campo de lo racional. Así, con un descaro inusitado en la época, el protagonista jalaba del deseo de la heroína y le escribía en una carta: te supliqué que fueras insaciable.
Semejantes audacias provocaron el escándalo en su momento, porque la obra exponía ante la luz pública la relación íntima que su autor mantenía con Dorothea Wright, con quien se casó 5 años después de la aparición del libro. En definitiva, también en el contenido, Schlegel seguía la propuesta de romantizar el mundo, intentando restañar la herida tras el desgajamiento de lo absoluto, solo que, a diferencia de Schiller, no buscaba la reparación a través del arte, sino mediante el amor erótico, presentando una concepción de los sexos basada en una teoría de la ambigüedad de los géneros sorprendente para su época, que anticipaba las reflexiones de Wilhelm Fliess sobre la bisexualidad. En segundo lugar está la cuestión de las drogas, especialmente el opio, el hachís y el vino, que aparecen en los poetas ingleses y franceses, ya dentro de esa segunda generación a la que suele denominarse romanticismo oscuro. Citemos como muestra el ensayo de Baudelaire, Los paraísos artificiales, y los 5 poemas al vino que forman parte de Las flores del mal. En cuanto al sueño, el poeta Jean-Paul narra cantidad de visiones de este tipo con todo lujo de detalles en sus grandes novelas líricas, extrañamente complejas y confusas, pero también fue un teórico del fenómeno onírico, al que denomina poesía involuntaria. De hecho, recogió el recuerdo de multitud de sueños naturales en sus diarios con el fin de estudiarlos e incluso hizo experiencias sistemáticas forzándose a soñar, aunque intentando mantener la conciencia y pretendiendo hacer intervenir en ella su voluntad, algo así como lo que hoy llamamos viajes astrales. Aunque muchos lo consideraron un visionario delirante, fue capaz de expresar el resultado de sus investigaciones en varias obras. De él se cuenta una espeluznante anécdota. Cuando escribió su primera novela, La logia invisible, envió el manuscrito a Carl Philipp Moritz, quien le dio una entusiasta acogida. 3 años después de su exitosa edición, Jean-Paul se inspiró en su padrino Moritz, a quien nunca conoció personalmente, para delinear el personaje más sublime de su novela Hesperus, el hechicero hindú Emmanuel Daore. La escena en que el mago predice su propia muerte y luego abandona la vida en un asombroso sueño fue redactada la misma noche en que Moritz falleció. No obstante, el mejor ejemplo de cómo funciona el sueño para los románticos y cuál es su valoración nos lo ofrece Coleridge en su poema Kubla Khan, concebido por él durante un estado de sopor provocado por el opio, después de leer una biografía sobre el emperador mongol. Al despertar, el poeta comenzó a escribir los 300 versos soñados hasta que fue interrumpido por un visitante. Tras su marcha, solo consiguió recordar algunos más. Siguiendo con los ejemplos, los temas de la noche, la muerte y la magia se encuentran por primera vez en Novalis y Hölderlin, pero se expanden a través de la segunda generación, donde se exageran cada vez más, combinados con historias de fantasmas y monstruos, como el Drácula de Bram Stoker o el Frankenstein de Mary Shelley. En cuanto a la locura, tiene una presencia importante en Alemania, en los cuentos de Eta Hoffmann y sobre todo en el Woyzeck de Georg Büchner. En habla inglesa, la crítica a la racionalidad científica y a la manipulación de la naturaleza que hace la sociedad industrial a través de la técnica derivará hacia la figura del científico loco. Mientras tanto, la dinámica de la esquizofrenia se plasma a nivel individual en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, pero también se muestra atendiendo a su repercusión colectiva en una sociedad trastornada que enmascara sus miserias con hipocresía, por ejemplo, en el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. El final de este periplo en el que se traen a la luz todos los miedos, los recovecos más temibles del espíritu humano, concluirá con los cuentos del último romántico, Edgar Allan Poe, presididos por el más famoso de los poemas de terror, que es El Cuervo.
Por otra parte, no hay que olvidar que los propios poetas románticos, por esa dificultad para adaptarse a una sociedad que no compartía su sensibilidad y que rechazaba sus ideas, se presentan como personajes que voluntaria o involuntariamente resultan marginales y se revelan bastante locos, seres impulsivos y desequilibrados que desafían las normas impuestas. Pensemos en Hölderlin, aquejado de una esquizofrenia catatónica, firmando sus poetas como Scardanelli y paseando sin pausa por una torre junto al río Neckar, o en un polémico y rebelde Lord Byron, quien escandaliza a la sociedad con desplantes imprevisibles, además de una vida llena de viajes, aventuras amorosas prohibidas y la intervención en una guerra que le es ajena, la de la independencia griega, la misma en la que había participado el protagonista de Hyperion. O en John Keats, que padece lo que entonces se llamaba melancolía, es decir, momentos de entusiasmo y largos periodos de languidez y depresión, consecuencia de una infancia infeliz marcada por la orfandad, una salud delicada, los altibajos económicos, un amor oculto que no llega a consumarse y la muerte de sus más allegados a causa de la tuberculosis, enfermedad de la que él mismo murió con 36 años. O un Edgar Allan Poe, bipolar, jugador y pendenciero, vagando por los bosques borracho, coqueteando con el suicidio y casado con su prima mucho menor, una niña de 13 años. Por no hablar de los poetas malditos como Baudelaire, Rimbaud o Verlaine, con toda clase de adicciones, frecuentadores de prostíbulos, que incluso vivieron tumultuosas relaciones homosexuales en las que terminaron peleándose a tiros. Como efecto de vidas tan azarosas, hostigadas por el sufrimiento físico y psíquico, no es de extrañar que estos escritores encontraran en la poesía, de acuerdo con Coleridge, una posibilidad de huir de la realidad o que la considerasen un fármaco, un medio curativo, según dijo Keats. En cualquier caso, hay una importante diferencia entre la figura del poeta romántico de primera y de segunda generación, porque ostentan dos versiones distintas de la locura que conducen respectivamente a un arte de lo sublime y otro de lo siniestro, como si fueran el lado luminoso y el reverso sombrío de un mismo proceso que consiste en el desmoronamiento de la personalidad individual y su absorción por lo absoluto. La primera se corresponde con una época, la de la Früh Romantique, surgida de la esperanza sincera e ingenua en un cambio espiritual en el mundo, de esa revolución cultural paralela a la francesa que conseguiría reunir la verdad con el bien en la belleza y que finalmente solo se plasmó en el ámbito estético al nivel de los ideales, sin llegar nunca a concretarse en una transformación política y social. La segunda representa el romanticismo oscuro, un movimiento que, imbuido de melancolía y pesimismo, concierne a un tiempo en que la modificación del orden externo se percibe ya como imposible. Entonces, la poesía reaccionó mostrando de forma realista la desgarradura del ser humano, tanto en lo privado como en lo social, sin temperancias. Si desde tiempos remotos había sido la encargada de desvelar y transmitir el conocimiento, si además los primeros románticos habían creído que, como afirmaba Schelling, la poesía era la expresión sensible y material de las ideas filosóficas, ahora se convertía en una herramienta imprescindible para abordar el caos y lo irracional. Ese abismo que como una fuerza activa amenaza con tragar a los individuos para hundirlos en la oscuridad y cuya visión, según decía Schiller, solo puede ser tolerada bajo el velo de la belleza. Sin embargo, para la mirada corriente, hay un elemento común entre ambos momentos del romanticismo. Esto es que la enajenación, en cuanto entrega a lo absoluto, va de la mano de la genialidad, solo que en el primer caso, el de lo sublime, lo absoluto resuma abundancia y ese exceso es lo que enloquece, mientras que en el segundo, el de lo siniestro, la creación nace de la carencia y de la falta que termina colocando al borde de la locura.
Así, en su evolución, la poesía romántica oscila entre la radicalidad de dos extremos, el del todo y el de la nada. En cuanto al tratamiento del mal, necesariamente aparece en ambos momentos, porque no se presenta de forma aislada, sino como contrapartida del bien, formando parte de esa totalidad que solo se juzga estéticamente. Dado que la sed de infinitud está vinculada al anhelo de una libertad absoluta, uno de los procedimientos más idóneos para lograrla es a través de un saber sin límites ni trabas, puesto que saber es poder. Para ello, cualquier camino es válido, es decir, que se puede encontrar la purificación mediante la renuncia y la meditación, o también a través del pecado, haciendo daño a sabiendas, lo cual conduce a una ascética del mal que halla el goce en lo prohibido. Entonces, el poeta mismo pasa a encarnar la iniquidad convertida en valor supremo. Eso le permite quebrantar cualquier traba impuesta por la sociedad y con la destrucción de cada barrera ganar mayor libertad, tanto en la forma de sus creaciones como en el contenido. Esta última es la actitud de los poetas malditos en sentido amplio, desde Baudelaire o Verlaine a Tracle o Pizarnik, quienes son perfectamente conscientes de lo que hacen, pero persisten en ello a pesar de saber el perjuicio que les acarrea. El romántico Rimbaud es quien mejor teoriza sobre esta cuestión en un par de textos conocidos hoy como las Cartas del Vidente. Allí explica la necesidad de obtener un conocimiento ahondado de la realidad, una cierta clarividencia, mediante un desarreglo sistemático de los sentidos, o sea, a través de un largo y razonado proceso de encanallamiento progresivo en cuanto método para alcanzar sabiduría. En él se incluyen toda clase de enajenaciones, desde las emociones extremas a las drogas, el alcohol, las experiencias sexuales límite o las perversiones. Un camino que permite transmutar en belleza el dolor o el sufrimiento a riesgo de la propia vida, porque casi siempre conduce a la autodestrucción, como le sucedió a muchos de estos poetas que terminaron en la cárcel, el suicidio, la miseria, la locura o la soledad. Se trata de un calvario, donde el artista procura probar todos los venenos que ofrece la vida en forma de amor, de daño y de locura. Una inefable tortura que exige fe y una fuerza sobrehumana hasta convertir al poeta, según dice Rimbaud, en el gran enfermo, el gran criminal, el gran maldito y el supremo sabio, porque alcanza lo desconocido. Al mal, pues, no se llega exclusivamente por ignorancia, por no saber, como pensaban los platónicos, sino que existe un camino maléfico que conduce a la verdad, gracias al cual se revelan los aspectos diabólicos que también forman parte del universo y se encuentran en lucha con el bien. De esta manera, los románticos dotan al mal de peso ontológico. No es mero defecto ni consiste en una simple ausencia de bien, sino que lo dañino tiene tanto ser como lo bueno y por eso pueden enfrentarse y contrarrestarse mutuamente. Ante esta malignidad poderosa y activa, capaz de atraer a los individuos y seducirlos para sustraerlos a las huestes de los benefactores, el romanticismo desarrolla al menos dos actitudes. La demoníaca, que es la propia de Lucifer, del monstruo de Frankenstein, o de Dorian Gray, quienes se comprometen enérgicamente con la iniquidad, la gozan y la justifican, incluso se sienten orgullosos de ser malvados, pues consideran que en esta oposición al bien se perfila su propia identidad. Es su marca distintiva y la que igualmente disfruta y justifica el mal, pero desconociendo su responsabilidad en él, porque quien realiza el acto perverso carece de voluntad personal y como resultado quita relevancia a las consecuencias de lo que hace. Este es el mal realizado gratuitamente o porque sí, a lo sumo, para hacer de ello un acto expresivo, indicador ante los demás de la propia pertenencia a un grupo determinado. Semejante comportamiento es el que Hannah Arendt bautizó como banalidad del mal
y constituye el detonante de los sucesos aciagos que suceden en la rima del antiguo marinero de Coleridge, aunque allí parece estar asociado al consumo de drogas que minan la voluntad y la responsabilidad de las acciones en un mundo plano donde todo da lo mismo, por lo cual pueden realizarse con indiferencia las pasiones más inconfesables y los actos más salvajes. De hecho, este poema, el más famoso de Coleridge, fue retomado por la banda de rock duro Iron Maiden, cuyo nombre, Doncella de Hierro, hace referencia a un instrumento de tortura, un sarcófago forrado de clavos de metal en su interior, siendo su tema musical más emblemático. Es evidente, por tanto, que la rima de Coleridge no es una alucinación inofensiva, una pesadilla inocua, sino que tipifica una manera de valorar el mal que aún tiene vigencia en nuestros días. La constante oscilación entre la exhalación pletórica y el anonadamiento que hemos detectado entre los poetas románticos puede experimentarse trágicamente como en el poema de Coleridge, y entonces uno se deja arrastrar por la contradicción o se hunde en el dolor, pero también puede vivirse como antesala de la recuperación. Los primeros románticos lo entendieron de esta manera y, por ejemplo, Schlegel consideraba que el modo estético de enfrentar lo contradictorio consistía en poner cierta distancia ante los objetos y situaciones descritas a fin de transitar de uno opuesto a otro festiva e irónicamente con gracia. La palabra que usa en alemán es Witz y significa agudeza o ingenio. En ese matiz delicado con el que se admite algo, pero a la vez se lo cuestiona sin caer en la exageración ni en el fanatismo, reconociendo la incapacidad de hacerlo desaparecer totalmente de la realidad, pero sí de neutralizarlo relativizándolo. Es este matiz, entonces. En cualquier caso, el punto de partida de ambos grupos es el intento de sintetizar opuestos. Y lo hacen a través de la imaginación. Los románticos convirtieron esta facultad en centro de toda la actividad humana, haciendo de ella la clave para transformar el mundo. Si tuviéramos que sustituir el famoso lema romántico del Gen Kai Pan, que proclama la unidad del universo en su totalidad, podríamos hacerlo con la frase "la imaginación al poder", bajo la cual se embanderaron los movimientos del 68 y que respaldaron tanto Sartre como Marcuse. La idea de que la imaginación es una potencia básica en la constitución teórica del mundo procede de Kant, quien descubrió que nuestro conocimiento solo es posible gracias a la conexión entre la sensibilidad y el entendimiento que hace el esquema trascendental. La preeminencia del tiempo revela que el idealismo kantiano es una filosofía de la finitud. El mismo camino siguió Fichte, pero amplió el trabajo imaginativo y este trabajo, ampliado primero hacia la praxis, fue recogido por los románticos. Schelling piensa que hay que dar un paso más, que va desde la praxis a la poiesis. ¿Por qué? Porque ellos pensaban efectuar la revolución estética. Pretendían entonces una transformación del mundo a través del arte, porque es la única actividad capaz de sintetizar las contradicciones, no solo en el artista, sino en el universo entero. En su doctrina, Fichte explicaba ya la génesis y el funcionamiento de la imaginación. Decía que básicamente todo parte del yo, que tiene una ansia hacia la afirmación infinita, y en el yo finito esta afirmación es solamente una tendencia hacia la autoafirmación y que esta fuerza imparable choca con algo, siente el yo un límite y entonces el impulso retrocede y comienza a oscilar. Ese momento de pasividad es la sensación y esa fuerza que es de vuelta como un espejo otra vez hacia el límite, comienza a oscilar tanteando los bordes del yo y descubriendo que detrás de ellos está el mundo. El primer contacto del ser humano es emocional y esa oscilación es la imaginación. Bueno, este sería el funcionamiento teórico de la imaginación, pero la imaginación puede saltar sus fronteras en el arte. El poeta considerado gran teórico de la imaginación romántica es el inglés
Coleridge. Según dice, esta facultad moviliza el alma entera, unificándola gracias a un contraste suave e inadvertido, a un poder sintético y mágico que busca la reconciliación de cualidades opuestas o discordantes. En principio, parece que a partir de Kant, igual que él, distingue un uso primario de la imaginación puramente productiva y uno secundario que permite reproducir lo percibido y por tanto constituye una función de la memoria emancipada del orden del espacio y del tiempo. Esa independencia de las coordenadas espaciotemporales hace que la reproducción nunca sea totalmente mecánica, por mucho que reciba todo su material listo por obra de la ley de asociación. Probablemente por eso Coleridge sostuvo que ambos aspectos constituían dos facultades distintas operantes ambas en el arte. Aquella que actúa gracias a la libre intervención de la voluntad le otorgó el nombre de fancy, es decir, de fantasía, un término que en inglés designa lo lujoso, lo arbitrario, el capricho, el placer, pero además amplió la aparición de semejantes principios creativos a un ámbito universal más allá del humano, haciendo una lectura metafísica de la imaginación que recogió del sistema del idealismo trascendental de Schelling, donde explica que la intuición estética es la culminación de la filosofía y la objetivación de la intuición intelectual. En efecto, para Coleridge, la imaginación primaria sería la visión de Dios en el hombre, es lo que nos hace uno con su mente, permitiéndonos observar a través del ojo divino, sin límites ni normas que nos encorseten, porque nos eleva hasta la creación mediante el logos, mostrándonos la síntesis trascendental entre cosa y pensamiento. Es una mirada límpida, instalada al margen de todos los dualismos y por eso puede captar la belleza sin prejuicios. Nacida del principio abisal del que surge todo, la imaginación primaria se identifica con el mismo impulso que engendró la vida. Su poder infinito inconsciente surge ciego y arrollador desde la oscuridad de sus entrañas como el magma de un volcán en erupción y lucha con ímpetu satánico por imponerse a la luz hasta que al final consigue acceder a la conciencia en el hombre. Bien, como es obvio, estas últimas afirmaciones de Coleridge ya no se sustentan en la admiración hacia el espíritu griego, característica de los primeros románticos. No responden a ese espíritu pagano y estético de la vida que acentúa la contemplación de la perfección, más bien se apoyan en un gnosticismo, el mismo que nutre las investigaciones de Schelling sobre la esencia de la libertad humana, sobre las cuales se fundamenta el paso hacia el romanticismo oscuro, donde predomina una visión pesimista compatible con el cristianismo, que acentúa el misterio, el dolor, la angustia, privilegiando la historia como campo de batalla entre el bien y el mal. Bien, el hecho de que toda creación surja desde una actividad absoluta ha hecho pensar a algunos que la estética romántica desemboca en una mística, pero esto no es así. Lo que el infinito, en realidad, el contacto con la infinitud no se da en el punto de llegada, sino en el punto de partida. Allí es donde se produce ese sentimiento oceánico de totalidad que Freud utilizó para definir a la religión y a la vez al narcisismo primario. Para la filosofía de esta época, el comienzo absoluto está en la intuición intelectual, en este caso rehabilitada por Fichte, pero en la interpretación que Schelling hace de ella. Esta intuición nos interesa mucho desde el punto de vista estético porque alcanza al ser puro, eterno, representa la máxima libertad, destruye los patrones de pensamiento y de actuación del yo y nos coloca fuera del tiempo. Novalis decía de ella que esta intuición destruye el yo individual y es estrictamente necesaria para la praxis poética. Él hablaba de un suicidio. La detectamos en el poema Eleusis de Hegel, en Hiperión aparece varias veces, en la muerte de Empédocles encarna la autodestrucción del filósofo y, como decía, Novalis es el más explícito de todos porque dice que es un suicidio.
Unos 20 años después de este primer acercamiento del romanticismo a la intuición intelectual, John Keats retoma la idea de utilizar este recurso sin sin usar a su vez la expresión filosófica. Dice que el poeta tiene que abrirse al mundo sin imposiciones ni resistencias, en saber recibir, escuchar y comprender desde dentro, y solo lo logra al desasirse del ego. Entonces es posible que se identifique con el universo. Para Keats es el principal recurso estético y lo explica de una manera muy sencilla, ejemplificando. Cuando un gorrión se posa en mi ventana, dice, tomo parte en su existencia y picoteo alrededor en el suelo. En definitiva, el poeta es lo menos poético de cuanto existe y su falta de identidad es lo que le permite solidarizarse con otros y asumir puntos de vista diferentes a los suyos propios. Para terminar, vamos a leer un fragmento de una de estas cartas en que Keats se refiere a esto que hemos llamado la intuición intelectual en el ámbito de la filosofía y que es la interiorización de la intuición estética. En cuanto al carácter poético en sí, dice Keats, no tiene un yo, es todo y es nada, no tiene un carácter, goza con la luz y con la sombra, vive en lo que le gusta, sea horrible o hermoso, excelso, humilde, rico o pobre, mezquino o elevado. Tanto se deleita en concebir a un Iago como a una Imogena. Lo que ahora choca al virtuoso filósofo deleita al poeta camaleón. Un poeta es lo menos poético de cuanto existe. Como no tiene identidad, continuamente tiende a encarnarse en otros cuerpos. El poeta no posee ningún atributo invariable. Ciertamente es la menos poética de todas las criaturas de Dios.